El 2021 fue declarado el Año de San José por el Papa Francisco, con su carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, para conmemorar el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. En el marco de esta importante fecha para la Iglesia, la Pastoral de Movilidad Humana, para fortalecer las alianzas estratégicas de incidencia hacia los gobiernos de la región y reflexionar en torno a la experiencia de acogida en tiempos de pandemia, llevó a cabo la Misión Internacional de Verificación, Encuentro Regional Justicia y Dignidad de las Personas Migrantes. Bueno, mi expectativa frente al tema el que tratamos en este encuentro, que tiene que ver con la migración, es que podamos encontrar entre todas y todos las respuestas a la ayuda que pueda recibir toda persona migrante, como persona que tiene derecho a movilizarse y a buscar mejores oportunidades de vida en otros territorios, ya que en sus países pues no encuentran esas posibilidades. En cuanto a los desafíos, pues son muchísimos, son un montón de desafíos, porque nuestros estados pues están en una constante violación a los derechos humanos de las personas que migran por sus territorios, en la que estos territorios son necesarias las pasadas por ahí y las personas enfrentan una gran cantidad de dificultades. A mí particularmente me preocupa el tema de las mujeres y las niñas, las jóvenes, que sufren una gran cantidad de violencia hacia sus cuerpos, hacia su condición de ser mujeres, y con el tema de los niños y las niñas que son separados de sus padres y quienes tienen una gran violación a sus derechos humanos. Pues las personas migrantes en el tema del COVID están aumentando la incapacidad que tienen las personas para movilizarse. Se vuelve peor con el tema del COVID por toda la discriminación y la xenofobia, pero por todo el tema de los costos. En mi país una prueba cuesta $150. Eso es demasiado para una persona que quiere emigrar. Solamente la prueba para salir. A eso hay que meterle todo el tema de los costos y el tema de los chequeos que hay que hacer en todos los otros países. Entonces el tema del COVID va, desde mi perspectiva, a aumentar la migración de las personas de manera ilegal y con eso aumentar la violación de los derechos humanos de las personas que migran. En El Salvador ciertamente la migración ha reducido, ha cambiado rutas. Por eso es que no se detecta mucho la migración de salvadoreños en algunos pasos de Guatemala, pero se sabe que hay sufrimiento de nuestros hermanos salvadoreños también en ese paso del migrante, más que todo en la ruta más peligrosa que consideramos, que es la de Belice, ¿verdad? Muchos emigran por la ruta de Belice, por el mar prácticamente de Golfo a Golfo, y al pasar por Belice, como su idioma es diferente, ¿verdad? Sus costumbres son diferentes y la legislación de Belice es diferente, muchos han tenido que parar en las cárceles, pagar multas grandísimas para poder salir y retornar, ¿verdad? Creemos que son experiencias que pasan, que se están viendo en todos los migrantes, ¿verdad? Desde el sur hacia el paso del norte, ¿verdad? Y que pues los gobiernos no hacen nada para evitar esta migración. Si los gobiernos hicieran algo, algunas estrategias para reducir al menos las causas de la inmigración, pues el fenómeno fuera mucho menor y hubiera mucha exposición de nuestros hermanos. El encuentro tuvo lugar el 16 y el 19 de marzo de 2021 en la prelatura de Esquipulas, diócesis de Zacapa y Chiquimula. Participaron diversos actores de la Iglesia, redes eclesiales de la Pastoral, organizaciones sociales de la Iniciativa Cristiana Romero, organismos internacionales de cooperación y otras organizaciones convocadas por la Pastoral de Movilidad Humana.
Cabe resaltar que en este encuentro se contó con una doctora, quien se encargó de verificar que este encuentro se realizara bajo todas las medidas de salubridad, uso de mascarilla, toma de temperatura a todos los participantes y aplicación de alcohol en gel, debido a la situación actual del COVID-19. Los derechos humanos de las personas en movilidad fue el tema transversal del encuentro, el cual se orientó al abordaje de 3 temáticas. La reflexión sobre la experiencia de las casas del migrante y de las oficinas de atención e información que integran la RPM durante la pandemia, adaptaciones realizadas, lecciones aprendidas y desafíos por enfrentar, intercambio de reflexiones y experiencias sobre el panorama migratorio de los países de la región. Análisis del panorama migratorio ante el relevo en la presidencia de los Estados Unidos a principios de 2021. Para el desarrollo del evento se utilizó el método de planificación pastoral, ver, juzgar y actuar. Objetivos del encuentro. El objetivo general del encuentro fue reflexionar en torno a los retos y necesidades que presenta la realidad migratoria en sus diferentes manifestaciones: movilidad humana, desplazamientos forzados, protección internacional y protección a víctimas de trata y tráfico en los últimos años, y así presentar recomendaciones a estados, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil e iglesia. Los objetivos específicos del encuentro fue contemplar una experiencia concreta de atención en los servicios sociales esenciales brindados a las personas en movilidad durante los últimos años y en el contexto actual de la pandemia. Para finalizar el encuentro de Misión Internacional de Verificación, se tomó la decisión de bendecir la Casa del Migrante San José en una fecha muy especial, el 19 de marzo del 2021. En este día convergen tanto el día como el año de San José, dada su localización estratégica en la ruta migratoria. Este centro cuenta con los servicios básicos y dignos para la atención de las personas migrantes y en tránsito. En el encuentro se constituyeron además grupos de trabajo que desde su propia realidad abordaron diferentes temas estratégicos para proponer acciones de mejora y recomendaciones en áreas como derechos de la niñez, la adolescencia y mujeres migrantes, caravanas de migrantes, COVID-19, cambio climático, autosostenibilidad de los centros de atención y protección y comunicación e incidencia. Consideramos que es importante abrirnos a estos espacios regionales y también poder lograr una articulación regional, porque creo que el tema de la migración es un tema no solo de país, sino que de carácter regional. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora y un poco de las dificultades también que hemos ido encontrando para las personas migrantes durante la época de COVID. Pues obviamente el tema de salud ha sido como súper importante, ha limitado muchas cosas, ¿verdad? Y eso también el COVID ha impactado en temas de violencia, sobre todo quienes han salido más perjudicadas han sido niños, niñas y mujeres. Creo que eso también ahora da una mayor restricción también para movilizarnos. Se nos vienen los desafíos, sobre todo un desafío bien grande es en el tema climático. Ya el año pasado el cambio climático nos está dando avisos, sobre todo en los huracanes ETA y IOTA, que nos afectó grandemente, y en El Salvador que la tormenta Amanda que golpeó fuertemente, lo que nos indica que van a seguir viniendo más problemáticas ambientales que posiblemente vayan causando mayor migración también, ¿no? Porque a nuestros países los dejan en una posición de mucha vulnerabilidad, lo que significa un desafío muy grande. Creo que también otro desafío muy grande es cómo también hacer esta incidencia ante nuestros países, pero también ante el sistema de integración centroamericana, que creo que es un desafío bien grande, llegar hasta el SICA para el tema de homologación de leyes que también puedan darse a nivel centroamericano. Mi pastoral se orienta al acompañamiento de las poblaciones costeras, a la gente del mar, de manera muy especial a los pescadores. A su vez, soy miembro del Observatorio Pastoral Mesoamericano sobre Movilidad Humana. Las expectativas de este encuentro son muy altas, estoy muy satisfecho. La acción pastoral es una acción que debe integrar a todos los actores y de manera especial las iglesias locales, sobre todo en el tema de migración.
pero también poder posicionar un tema tan importante como es el Observatorio Pastoral Mesoamericano y que tengan conocimiento de ellos los agentes de pastoral de nuestra región. Es una oportunidad que se nos ha brindado y no la hemos perdido. Asimismo, llevar conciencia sobre la importancia de la vulnerabilidad de nuestras poblaciones migrantes y generar toda esta retroalimentación que recibimos o que nos brindamos en este tipo de encuentros las personas que participamos. Los retos son muchos, los desafíos inmensos, pero tenemos la confianza en Dios y también en unir esfuerzos para lograr salir adelante en esta hermosa pastoral. Es tarea de una misión internacional de verificación constatar directa o indirectamente las violaciones a los derechos humanos que padecen las personas en movilidad, refugiadas, solicitantes de asilo o víctimas de trata. Los testimonios de quienes participaron en las jornadas de este encuentro, así como quienes presentaron ponencias sobre la realidad migratoria en sus países, no solo reiteran que estas violaciones se han mantenido a lo largo del tiempo, sino que también se han incrementado y diversificado. Un factor determinante para la precarización de este escenario fue la pandemia. La pandemia provocó que las personas en movilidad, en condición irregular, fueran víctimas de xenofobia, discriminación y estigmatización por asumirse que estaban infectados por COVID-19 en las rutas de tránsito. No solo se estigmatizó y criminalizó al migrante, que se dirigía hacia otros destinos en busca de mejores condiciones de vida. Lo mismo aconteció con quienes emprendían la migración en reversa. Esta estigmatización no solo termina allí en la frontera, también se dio en sus comunidades de origen e incluso en el seno de sus propias familias. Comunidades y familias rechazaron recibir a quienes retornaban por temor al contagio del coronavirus. Bueno, hemos convocado a varias organizaciones de la región, desde Nicaragua hasta México, ¿verdad? Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, claro, Guatemala y México. Claro que hemos hecho este espacio primero para articularnos, para escuchar y dar voz a aquellos que de alguna manera ya hemos escuchado en el campo, en nuestro trabajo, en las fronteras, en los grupos, a las mismas personas migrantes atendidas en esta ruta migratoria. Entonces estamos aquí para identificar nuestras acciones, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hace el Estado en respuesta a estos movimientos migratorios, cuáles son los vacíos, cuáles son las grandes necesidades, cuáles son los compromisos realizados o no realizados a nivel regional y sobre todo para dar recomendaciones a los estados, dar recomendaciones a otras organizaciones de sociedad civil y dar recomendaciones a organismos internacionales o nacionales enfocados en respeto a los derechos humanos, a cooperación internacional también. Entonces eso estamos haciendo acá, reflexionando, haciendo análisis coyunturales de lo que está sucediendo, compartir información, identificar esos vacíos y además lograr llegar al corazón y a la mente de muchas personas para que a final de cuentas vean que son seres humanos los que se mueven, seres humanos igual que nosotros, que se trata de una crisis humanitaria que necesita respuestas humanitarias. En este momento la movilidad humana está llegando al límite también de la tragedia, porque se trata de salvar la vida. Y los factores que se han sumado para este incremento de movilidad, no solo de grupos, de individuos, pero también de forma masiva, pues podemos identificar. Esos factores son, sí, la pobreza que ya tienen y vienen enfrentando desde hace mucho tiempo, la miseria, vienen enfrentando también, una falta de empleo, no llegan los recursos a la mesa de las familias, hambre, violencia, y no quiero hablar de una violencia así muy en general, de una violencia también institucional, de una violencia estructural, sistemática y sistémica que hiere las profundidades de las familias, de los tejidos sociales, de la gente que tiene buena voluntad de trabajar y de seguir adelante, pero que los estados no se preocupan, no escuchan, quieren ver sus bancos llenos de recursos y aumentar la riqueza de una nación, pero en manos de unos cuantos, no de la población, y todo esto ha hecho que salgan. Entonces, como digo, es salvar la vida, y claro que esta crisis sanitaria pues empeora las cosas. La situación, contexto, país en relación al tema de las migraciones, como un país geoestratégicamente ubicado, vecino México, Estados Unidos,
que es un país muy importante para el paso de migrantes que van en tránsito hacia México a través de las distintas fronteras de Guatemala, ya sea con Petén, a través de Petén, a través de San Marcos, Huehuetenango y Quiché incluso. Entonces, como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, el tema migratorio toma total relevancia, porque en primer lugar habrá que encontrar todas las estrategias estructurales para contrarrestar las causas de la migración y evitar que nuestros guatemaltecos se vean forzados a migrar y que encuentren en la ruta toda esta situación peligrosa que pone en riesgo su vida, ¿no? Como país de tránsito, a través de nuestra red de protección y monitoreo, de igual manera hemos constatado que un considerable flujo de personas, aún en pandemia, están cruzando. Entonces, bajo este contexto, nos encontramos acá en este encuentro entre nacional y regional, que en el marco de la Misión Internacional de Verificación estamos preparando con el objetivo de fortalecer nuestros esfuerzos nacionales y regionales para responder de la mejor manera o de la manera posible ante el dolor y el sufrimiento humanitario de los migrantes, de las personas refugiadas, de encontrar un mecanismo, una estrategia de cómo incidir también, de cómo abordar temas como mujeres en situación de vulnerabilidad, niñez migrante, cambio climático y migración, COVID y caravanas. Creo que estos retos son los que tenemos en común, que debemos de empezar como que a fortalecer nuestra coordinación en el abordaje de estos temas. Por último, no puede concluirse sin mencionar que como resultado del método de planificación pastoral, ver, juzgar y actuar, se emitió la Declaración de Esquipulas 2021, Dignidad y Justicia para las Personas Migrantes y Refugiadas. En ella se condenan las violaciones a los derechos humanos de las personas en movilidad y sus defensores, la falta de un abordaje integral de las personas obligadas a migrar y la violencia ejercida contra estas personas al punto de acabar con sus vidas. Por todo lo anterior, se exige el cumplimiento de normas e instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, específicamente de los migrantes. Una respuesta regional e integral por parte de los estados para prevenir la migración forzada y atender responsablemente los flujos migratorios de forma responsable, y que los estados hagan todos los esfuerzos necesarios para garantizar la vida e integridad de las personas. Es innegable que las expectativas para llevar a cabo un siguiente encuentro que dé continuidad a la misión internacional de verificación son elevadas. Este probablemente tendrá lugar en mejores condiciones, pero sin duda seguirá inspirándose en el compromiso del Papa Francisco hacia las personas en movilidad: acoger, proteger, promover e integrar. Básicamente refleja tres aspectos. El primero es que estamos frente a un desafío de cambios normativos que al final tiene un impacto institucional: el derecho a migrar, el derecho de los migrantes y el derecho migratorio, como tres ámbitos o tres componentes que tienen que desarrollarse de forma diferenciada. Dentro de esto, estos desafíos nos ponen o nos plantean un reto que no puede ser visto únicamente de forma nacional, sino que necesita de un abordaje regional, y el abordaje regional que requiere está, digamos, en una estrategia en donde los países de Centroamérica con México empecemos a articular un diálogo de acuerdos políticos para poder orientar este tipo de acciones. Esto ha perdido, y este sería el tercer ámbito, no encuentra liderazgos, por lo menos no tiene liderazgos políticos si revisamos quienes hacen política actualmente en la región. No tiene liderazgos académicos si revisamos quienes están haciendo la academia. Y parece que la discusión tiene que estar sentada en bases o en soportes sociales. ¿Hay diálogo social al respecto? Al parecer es poco, o sin las cajas de resonancia adecuadas. Y aquí la propuesta es donde, como la Iglesia, articulada alrededor del tema de la migración y de esta intervención humanitaria histórica que ha tenido, puede promover que políticamente se dé este tipo de diálogos, cómo puede acercar a la sociedad también a atender las causas y así poder encontrar soluciones viables a corto y a largo plazo esencialmente.
Este encuentro es muy enriquecedor porque estamos compartiendo varias experiencias de diferentes lugares, aunque todos vamos a la misma causa, ¿verdad? Todos vamos por el mismo de ayudar, de proteger, de integrar a las personas migrantes. Entonces, estas reuniones nos ayudan mucho para fortalecer y dar una mejor atención, ya que con ello contamos, ¿verdad?, con experiencias de Honduras, El Salvador, de Guatemala, y entonces estamos enriqueciéndonos más para poder apoyar más con fuerza a las personas migrantes. Bueno, tenemos muchos retos que proponer. Por ejemplo, debemos de apoyar a las personas y ponemos en el ejemplo de usar redes sociales para concientizar a la población, tanto a las personas de los derechos humanos, porque a veces se le violan los derechos a las personas migrantes cuando vienen en el camino, ¿verdad? Le hacemos un llamado al gobierno de Guatemala que haga valer los derechos de las personas, porque ellos también van de viaje, pero los derechos van con ellos. Estos encuentros se convierten en un espacio de fortalecimiento a nuestras capacidades en las atenciones a personas migrantes y refugiadas que atendemos en los espacios de acogida y de acompañamiento que tenemos en el departamento del Petén. Es un gran reto el fortalecer a cada uno de los compañeros y compañeras que se han quedado, porque claramente el replicar todo esto significa la tarea y la convicción de compromiso para poder llevar también a ellos el servicio, para llevar a ellos desde aquí el mensaje para que puedan también ser parte importante de este esfuerzo que nosotros estamos realizando acá en este espacio. El compromiso de poder continuar en la labor, decir, desde aquel espacio se nos ha complicado con pandemia, se nos ha complicado porque se reduce la atención a las personas migrantes y refugiadas. Claramente nos ha afectado mucho a nosotros, pero yo siempre he dicho allá a los medios, también ha afectado grandemente a las personas migrantes y refugiadas porque la casa ya no se puede utilizar como se utilizaba anteriormente, no solo por las capacidades y las cantidades de gente que pueden ingresar y atenderse dentro de la casa, sino también por la cantidad de servicios y tiempo que normalmente la casa hoy está brindando. Agradecemos mucho que nos puedan tomar en cuenta para estos espacios porque eso claramente constituye el fortalecer esa alegría, esa capacidad de encontrarnos y de poder compartir para llevar el bien a la gente refugiada, inmigrante que atendemos desde el departamento de Petén.